El primer enemigo es el miedo. Si no lo enfrentas, lo miras de frente, nunca podrás quitártelo de encima. El problema es que vivimos en una confusión total. Y es que no va por ahí, no hay que escapar a ningún sitio. No puedes estar completamente distraído. El querer controlar todo de lo que ocurre en tu vida es diferente. Y esa parte del control es peligrosa. Pero si ves pasar un tigre, agárrate a la cola, aunque te dejes la piel, porque es la gran oportunidad. Además, la realidad es lo que ocurre en cada momento y punto. Hay comunidades que no tienen palabra para designar el tiempo. Y nosotros vivimos dentro de la cárcel del tiempo. ¿Qué realmente somos? Que somos naturaleza, no, la naturaleza no está allí y nosotros aquí. Hemos recibido un regalo y tenemos un sirviente. Hemos olvidado el regalo. De tener a una persona muy especial. Muy especial porque personalmente yo he compartido con él más de 15 años de mi vida, pero mucha de su sabiduría también ha sido parte de las razones por las que hemos creado Besmilab y nuestra filosofía de cuidado personal. Hoy os quiero presentar y compartir con una persona muy especial, un gran experto en plantas, es botánico, pero no solo es botánico, sino es amante de las plantas y de todo lo que ellas y en general la naturaleza nos puede aportar a nuestro desarrollo, a nuestro ser. Yo desde que le conozco es de las personas más conectadas consigo mismo que conozco. Le veo casi rejuvenecer en vez de envejecer. Ahora le vais a ver y no os vais a creer que igual que le ves aquí hoy, le ves escalando una montaña a la que a lo mejor ninguno de nosotros nos subiríamos. O lo ha hecho mucho, igual ahora ya no lo hace, pero lo ha hecho mucho. Es gran caminante. Concibe la conexión con la naturaleza. Gran viajero, gran meditador. A él nada de esta presentación le gusta todo esto, pero la realidad es que para nosotros es alguien muy especial. Y hoy os quiero presentar a Manuel. Manuel es un amigo. Gracias por estar aquí, Manuel. Muchas gracias a ti por todo. Es un honor tenerte aquí. También es un honor estar aquí contigo. Y poder compartir con toda nuestra comunidad. Igualmente. Tu andanza, que a mí me ha inspirado siempre tanto, siempre tanto. Veníamos hablando de varias cosas en el coche, ¿no? Y a mí me gustaría partir de qué debemos o qué hechos debemos de saber un poco de tu vida para entender quién es el Manuel que está sentado hoy aquí. Bueno, un poco la condición de haber nacido en México, pero al mismo tiempo vivir en un lado y en otro del Atlántico, ¿no? Básicamente, aparte de los viajes. Y por otra parte, pues el hecho de que tengo 81 años, que también cuentan, ¿no? Una vida larga, ¿no? Mi familia me llamó Juan Manuel, pero he tenido muchos cambios de nombre, porque el hecho de que me llamen Manolo o Manu es parte de los cambios, ¿no? A mí hay un nombre que me pusieron en una época de mi vida muy bonita, que vivía completamente aislado en el campo. Me pusieron Melquíades. Melquíades es un personaje de 100 años de soledad. Es el hombre que lleva al pueblo de Macondo, lleva el hielo. Es un descubridor, es un viajero, es un brujo y también es un narrador, ¿sí? Porque ahí, curiosamente, en los análisis que se han hecho sobre 100 años de soledad, en una parte es narrador de la historia que está contando.
¿ves? Entonces, que si quieres como... Has dicho algo muy bonito porque has dicho varias facetas en las que yo concibo que eres, porque eres un buscador ante todo, eres un narrador, eres un descubridor, ¿no? ¿Cómo te ves tú? Porque antes veníamos hablando de cómo yo te veo a ti, pero ¿cómo te ves tú? Bueno, fíjate, yo me veo de una manera muy diferente, ¿no? Porque mm, efectivamente fui un buscador, pero ya no busco. Es mejor encontrar que buscar. Y entonces la oportunidad es increíble porque no te das abasto. Cuando estás buscando, estás preconcibiendo algo, pero la realidad transcurre de una manera que tú nunca sabes cómo viene a ti. Es imprevisible y eso tiene que ver también cómo funciona la mente, pero es otro tema. Bueno, me gusta. Por lo tanto, podemos entender de ahí que cuando buscamos, como que cerramos nuestra Claro, mirada. Y sin embargo, si estamos abiertos, el universo nos trae muchas más cosas. claro. ¿Y eso cómo se une con las aspiraciones de las personas? Porque tú siempre me hablas de esa atención plena y de esa apertura del no buscar, sino del descubrir, pero también hay intereses en la vida, ¿no? Hay deseos. Y deseos. ¿Cómo hilamos eso? ¿Cómo equilibramos el deseo y a la vez no estar en búsqueda con ojo cerrado, sino abierto? Es que el deseo es muy diferente, es lo que tú deseas en un momento dado. Y te voy a poner un ejemplo. Recuerdo que hay muchos, ¿eh? Recuerdo que una vez estaba yo en Chile y tenía un sueño, un deseo. Yo quería ver uno de los árboles más antiguos, se calcula que tiene 4000 años de antigüedad, y quería llegar a él. Y quería también llegar a las más antiguas y milenarias araucarias que hay en Chile. Y verás cómo sucedió. Era un deseo. Entonces yo me acuerdo ese día, estaba el tiempo muy curioso y yo medité mucho ese día. Meditar en el sentido de meditación auténtica, es decir, en el momento en que haces un vacío interior. Sobre ese tema, si quieres, volvemos Claro que volvemos. una especie de vacío interior. Y entonces salí a la calle y pregunté dónde estaba el sitio de turismo para empezar a tomar datos y fui a dar con una mujer eh, que, que era del ayuntamiento o algo así. Y hablo con ella y le digo, pues mira, es que quería conocer los bosques araucarias y tal y cual y cómo se da y todo esto. Entonces empezó como una información turística. Y en la conversación salió que ella venía a España. Dije, ¿vienes a España? Mira, vamos a hacer una cosa. Si tú vienes a España y yo estoy en España, yo soy tu guía. Te enseño los mejores sitios donde puedes ir y tal y cual. Entonces, ahí sí que voy a ir, le hice una ruta. Mira, vete a tal y tal, 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 bla, bla, bla. Le hice una ruta. Y entonces me dice, ¿y tú? Que realmente, mira, yo soy botánico, soy biólogo, me interesa la biología y, y lo de los bosques y las plantas me enloquece. Entonces dice, pues fíjate, a ver, espera un momento. Coge el teléfono y llama y a ver si lo encontramos. Hola, Fernando, te voy a mandar una persona que te va a gustar. Voy con el tal Fernando y estaba ocupadísimo. Sí, era el director del parque biológico
que contenía el bosque de las araucarias y el árbol que yo deseo. Pues pues ven a verme, de todas maneras si quedamos, vale, pues voy a verlo y tal y cual me dice, mira, yo ahora mismo me voy y me voy con unos biólogos porque están haciendo un estudio. Me dice que van a hacer un estudio sobre las turbas y yo acababa de estudiar las turbas. Y le dije, mira, lo que yo sé de turbas es esto. Dice, pero es que voy con unos biólogos y, a ver, espera, llama por teléfono y dice, oye, hay aquí una persona que sabe también del tema y que puede echar una mano y que está dispuesto. Eh, que si puede venir, sí. Además hay un asiento libre. Pues venga, vámonos. Nos fuimos al parque natural. El hombre, en el camino hicimos muy buenas migas y el hombre al final me dejó estar en hicimos todo el estudio y al final me dejó estar en el bosque, me dejó una cabaña el tiempo que yo quisiera. Fíjate. Y allí fue como llegué al bosque de las araucarias a, a conocer. Estuve metido dentro del tronco de una araucaria meditando de 2000 años. Y fui a visitar y hice un reportaje fotográfico sobre un árbol que tiene probablemente 4000 años. Y ya ves, me quedé cumpliendo un deseo de una manera que llega solo. O sea, que entonces tú ves el concepto de desear las cosas, pero luego estar abierto a que vengan del universo. Limpiar más bien la mente buscadora, vale, o la mente con objetivos para dejar. Yo tengo una frase que me gusta mucho, ¿sí? La vida, tú vas caminando, ¿sí? Tú piensas que vas caminando por un sitio, pero la vida te deja ver, de repente te encuentras en una esquina y puede pasar cualquier cosa. A veces es la vida, a veces es la muerte. Pero si ves pasar un tigre, agárrate a la cola, aunque te dejes la piel, porque es la gran oportunidad. Se puede resumir un poco esa filosofía, ¿no? O sea, esa actitud de apertura y de no búsqueda, pero a la vez de aprovechar el momento al máximo. Claro, porque las oportunidades son raras. Las oportunidades vienen, ¿no? Y cuando llega la oportunidad, agárrala, porque a lo mejor no se vuelve a presentar, pero para que sepas cuándo pasa el tigre, no puedes estar completamente distraído, entre comillas, ¿no? Claro, buscando cosas aquí adentro, sino que aquí adentro tiene que estar abierto, porque si no, no te enteras, ni siquiera que pasa algo. Porque estás a lo tuyo, estás a otra cosa. Algo muy interesante con respecto a esto venía un poco en torno a muchas veces cuando pasa la oportunidad, cuando viene el tigre, no sientes calma, lo que puedes sentir es miedo, puedes sentir agitación. Muchas veces las personas evadimos el miedo, evadimos la fuera de la zona de confort, pero todo lo nuevo, toda la oportunidad trae discomfort, ¿no? Trae agitación, puede traer miedo. ¿Cómo navegas tú ese concepto de porque muchas veces yo tengo claro que lo que te trae agitación, te trae miedo, es hacia dónde tienes que ir? Entonces, ¿cómo navegas tú esa sensación? Decía Castaneda que el primer enemigo es el miedo. Si, si no lo enfrentas, lo miras de frente, nunca podrás quitártelo de encima. Siempre estará.
Si lo enfrentas y lo miras diferente, es diferente. El miedo siempre está. Que el miedo es una concepción nuestra. Es puramente, ¿no? Bueno, también hay una parte animal, ¿no? Todo es Ese una concepto parte protectora. de huida o de Claro, salvación. esa parte no, esa parte es buena, ¿me entiendes? O sea, es la que te permite ir muy alerta cuando estás pasando en la calle o yo qué sé, ¿no? Claro, ahí veo algo que es un problema social, que es que este concepto, esta forma nuestra que viene de nuestro cerebro más reptiliano, de ese modelo de huida, ¿no? y seguridad, que nos ha servido, como tú acabas de decir, ya no para con no ser atropellado en una calle, sino para salvarte de los mamuts, conseguir dormir a salvo o procrear o lo que sea, en lo que es toda la historia de la humanidad, ahora es un gran problema. Porque, claro, muchas veces seguimos en esa actitud de lucha o huida cuando estamos en un entorno seguro. Y eso está generando muchísimo estrés. ¿Cómo, cómo coges esto que te doy en torno a cómo podemos entender que ya no vivimos en la jungla, aprovechar ese concepto reptiliano, pero no vivir en esa actitud de estrés que nos acaba enfermando, además? Claro, el problema es que vivimos en una confusión total. Total. No sabemos ni qué somos. Entonces no podemos reaccionar ante todas las situaciones porque un ser humano en la actualidad, tal como lo estamos viviendo, es tan complicado que, por ejemplo, no se puede explicar. La realidad es, además la realidad es lo que ocurre en cada momento y punto. Ni pasado, ni presente, ni futuro. El presente es lo único. Lo que estás viviendo en ese momento. ¿Sí? Te puede pasar cosas buenas, cosas malas, de todo, altibajos. El estrés, yo no te concibo una persona ni muchísimo menos estresada y quiero que partas tu visión de cómo ves esa realidad, pero quería dar pie a todas esas personas que al final viven en ese estado de lucha o huida porque estamos confundidos, como tú dices. ¿A qué nos podemos agarrar o qué podemos esclarecer en nuestra mente para vivir un poco más calmados, sin esa tensión, que al final lo que está generando es bioquímicamente cosas también en nuestro cuerpo que no nos hacen bien de manera continua? Sí, Porque no es esa adrenalina para salir del oso que viene, es que vivimos así. sí. Entonces, para empezar, ¿cuán malo crees tú que es ese estado de estrés y a dónde nos lleva y cómo podemos limpiar nuestras gafas para salir un poco de... El estrés que nosotros llamamos estrés como viviendo seres urbanos que vivimos en ciudades es un estrés muy diferente al estrés normal, no tiene nada que ver. Es absolutamente otra cosa. Es el vivir con la presión del tiempo, que es el otro tema, el tema del tiempo. Todos vivimos dentro de un estrés porque vamos pendientes del reloj, vamos que tenemos que llegar a no sé qué, a hacer no sé cuánto, ¿no? Y de una manera u otra además es muy contagioso. Es que somos una comunidad humana demasiado unida en comunicación, ¿no? Y al mismo tiempo demasiado aislada. Y estamos completamente solos. Y la comunidad, salvo en raras excepciones, la tocamos y la palpamos. Tú vas por la calle y te miran mal de una manera porque la gente va, ¿sí? O no te miran, no sé, ¿no? El tema del estrés es un problema del tiempo. El tiempo nos persigue. ¿Y qué hacemos con el tiempo? Que hablábamos antes. Cuéntame un poco eso que hemos hablado antes sobre lo que últimamente vienes estudiando, porque yo sé que
a ti te van pasando, como dejas que la vida venga, vienen temas, profundizas Sí. últimamente, no sé si exactamente últimamente, pero hemos comentado en los últimos temas que se ha estado viendo en profundidad es sobre el tiempo y sobre ese peso que nos trae o no nos trae y ese tema de las culturas. Cuéntame un poco, ¿por qué crees que el tiempo es una de las razones que nos estresa y cómo nos lo podemos quitar? No nos lo quitamos. No podemos quitar nada. Todo está armado de una manera y nosotros nacemos armados de una manera. Lo único que podemos hacer es torearlo lo mejor posible. Hay comunidades en el Amazonas y hay comunidades, esto lo describe muy bien el antropólogo, cuyo nombre luego lo podemos buscar, ¿no? Hay comunidades en el Pacífico, ¿sí? Y las comunidades que viven en el Polo Norte que no tienen palabra para designar el tiempo. Y nosotros vivimos dentro de la cárcel del tiempo. Podrás hacerte una idea de que el tiempo no lo hemos inventado. No solo lo decía Einstein. El tiempo que nosotros vivimos es un tiempo artificioso. Y por supuesto nos come, nos devora. Incluso la edad también, que también lo de la edad es un cuento, ¿sí? Porque en realidad son ciclos, ¿no? Lo que conciben esas tribus de las que yo he hablado es que conciben el ciclo, no el tiempo. ¿Vale? Es un concepto muy distinto, ¿no? El ciclo sí, el ciclo de la luna, tu propio ciclo, la gente que se muere, viene, etcétera, cualquiera de los ciclos naturales del día y de la noche, etcétera, ¿no? Es muy distinto. ¿Y cómo lo conciben ellos? ¿Cómo nos lo podemos llevar a lo nuestro? ¿Ellos conciben el ciclo como un devenir sin fin de idas y venidas? ¿O cómo... Claro, es circular todo. Lo interesante es cómo lo podemos asimilar nosotros. Yo, de todas las cosas que he encontrado como más profundas, es el vacío de la mente. Es lo que al final podemos encontrar como, si quieres, como un camino que cualquiera puede emprender. Vale. Que es también solución a todo esto que estamos planteando, ¿no? El momento en que la mente se vacía. Y eso es perfectamente posible. Y esa es herramienta a muchos de estos patrones, bloqueos y aprendizajes que arrastramos por la sociedad en la que hemos nacido, pero que nos hacen sufrir. Tú dices que la meditación, que me hablas de meditación, es para ti la herramienta más grandiosa para salir de todo eso. Sí, porque tiene la ventaja de que cualquiera puede hacerlo. Vale. Tiene esa ventaja, cualquiera puede. Está como muy a mano, ¿no? Yo creo que de todas maneras la humanidad va hacia ello. Sí, yo también Lo que pasa es que ahora estamos metidos en una especie de nudo gordiano que no encontramos la manera de salir. Nudo gordiano. Gordiano. ¿Y qué tiene que? Cuéntame qué es eso, qué es un nudo gordiano. Cuando Alejandro Magno andaba haciendo sus conquistas, le presentaron un gran problema, que era a ver si era capaz de deshacer un nudo, que le llamaban el nudo gordiano. Y aquel que lo deshiciera deshacía era simbólicamente, deshacía un poco como la historia, ¿no? Y podía conquistar lo que era el antiguo imperio persa, ¿no? Vale. Alejandro vio el problema y dicen
Esto se cuenta que la espada lo partió y se acabó el problema. Estábamos un poco en ese concepto, hemos hablado un poquito de ese concepto del estrés y que viene un poco autoimpuesto por nuestra vida, nuestras concepciones desde que nacemos, la sociedad en la que nacemos. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Difícil, ¿verdad? Porque yo sí creo, por ejemplo, que la herramienta por excelencia es la meditación. Yo pienso, tengo la sensación de que, sin duda, de que es, al final, todo ese devenir mental es lo que nos está generando el no estar en ese presente, como comentabas, que es al final lo que hace que no estés aquí, por lo tanto estás preocupado del ayer y del mañana de alguna manera. ¿Es la manera en la que tú recomendarías abordar ese aterrizaje? Sin duda. Porque a veces... La naturaleza también, o sea, el pasear por el bosque, esto, sumirte en la realidad muy concreta. La gente, es que mira, fíjate, es muy curioso el mecanismo cómo quiere la gente evitar el estrés, con más estrés. Se van de vacaciones con estrés, se llevan la cruz encima. Y es que no va por ahí, no hay que escapar a ningún sitio. Efectivamente, hay muchos caminos como caminar por el... Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago todos los días, además, es caminar por los bosques, ¿no? Porque ahí como que te encuentras algo, ¿no? Creo que es realmente tú. Porque somos naturaleza, no, la naturaleza no está allí y nosotros aquí, ¿no? Somos. Y entonces, por ejemplo, el tema del caminar, ¿es algo que para ti haces mucho, haces a diario? Sí, claro. ¿Por qué lo haces? Caminar en el bosque. Yo a veces lo llamo como mi vicio, mis dos grandes vicios. Mi vicio de leer, mi vicio de la montaña. Son mis dos grandes vicios. Pero es que te encuentras, no puede ser de otra manera, porque tú estás más, en lugar de estar en contacto con los hilos de los pensamientos, estás también hay hilos de pensamiento, pero estás más en contacto con un mundo que es natural, el tuyo, que es de donde vienes, que es el mundo que te rodea, son tus hermanos pájaros o tus hermanos insectos o bichitos de todo tipo, árboles, todo flores, todo, ahora que hay tanta flor, ¿no? Entonces sientes tú que ese dejarte despertar, dejarte conectar con lo que es de donde vienes, es una de las fuentes de paz y de autoconocimiento más interesantes que tenemos que desarrollar. Sí, y luego está el tema de la salud, claro, porque te da mucha fuerza y mucha salud, ¿no? Para mí es el camino de la montaña, el camino que también entronca con el tema de la salud. ¿Cómo visualizas tú el concepto de la salud? Tú eres una persona con 81 años, pero que estás muy bien. ¿Cómo te cuidas tú? ¿Cómo visualizas tú la manera de cuidarte de manera preventiva y cómo haces tú? Todo. Cuéntame. Es que es todo. Es que eres lo que comes, para empezar, ¿no? ¿Sí? La alimentación es tu relación, tu primera relación más directa con, con la tierra, con todo, sobre todo con la tierra, porque es lo que te conecta con la tierra. Independientemente de que comas animales o no, ¿no? Pero es la conexión con la tierra. Y esa conexión es también una conexión interior, ¿no? Porque en tu ser interno tienes, es muy curioso que nosotros tenemos 3 kilos de microorganismos en el estómago que cuidan de nosotros, ¿sí? Y están, yo diría que a ver quién es el que cuida con quién. ¿Quién cuida con quién?
cuando tú llevas una vida saludable, estás haciendo un honor a la vida. Vale. Y estás haciendo un respeto a tu propia vida, ¿no? Por el hecho de cuidarla. Claro. Si no, ¿cómo? Ha sido el regalo que te ha sido dado, ¿no? Claro. Y tú Claro. la haces honor. Claro, y a todos los seres que habitan dentro de ti. ¿Sí? Se calcula que hay más bacterias en el cuerpo que células tienes. Entonces, ¿qué es lo que realmente eres? Claramente toda esa concepción un poco mental, que como tú bien dices y yo comparto contigo, parece que la humanidad de una manera u otra va a ese desvínculo tan grande con la mente. Entonces, trayéndolo a esa forma de hacer honor a la salud, ¿vale? ¿Cuáles son para ti bases primero para estar evolucionando de la manera en la que lo haces, que nada tiene que ver con coetáneos de tu edad y de tu vida, pero ¿cuáles son para ti pilares de una vida sana? Desde luego lo que comes es básico, y lo que haces de tu vida es todo un conjunto, porque la vida no puede estar aislada de todo, ¿no? Porque también tiene que ver hasta con el aire, o sea. Claro, pero por ejemplo, alimentación. Claro, La alimentación concebimos que es claro, una parte muy importante de claro. nuestra supervivencia, de nuestra salud. Al final, ¿cómo enfocas tú, por ejemplo, tu alimentación? He tenido épocas muy grandes de vegetariano, ¿sí? He salido del vegetarianismo temporalmente, ¿no? Por ejemplo, hace poco, para compensar un problema que tuve en la cabeza, entré a consumir pescados y todo eso, ¿no? Porque en realidad no se trata de una religión. El cuerpo es el que manda. Aquí el que sabe es el cuerpo. Tú no tienes ni idea, ni los medios. Porque realmente esto funciona porque quiere y deja de funcionar cuando quiere. Claro. y el que sabe, vale, es el cuerpo. La clave es ¿cuál? Entonces, escucharse. claro, aprender a escuchar. Y eso sí que es un camino sano. El cuerpo te va a llevar a mí me ha llevado, por ejemplo, a cosas como todos los probióticos y cosas que venían, por ejemplo, los aztecas ya consumían lo que conocemos por espirulina, ¿no? Y yo cuando estuve en Perú, en las montañas de Perú, consumían unas pelotitas que las vendían en el mercado, que son como, pues, son microorganismos que viven en microorganismos, y nosotros ahora lo tomamos como cosas así, ¿no? Modernas o no sé qué, pero no. Es de siempre, pero porque al final apoyarse en la naturaleza para cuidarse es lo más antiguo que se ha hecho, ¿no? Claro. Al final, primeros descubrimientos o medicinas que se puedan llamar era Claro. el usuario en contacto con su naturaleza creciendo plantas. Claro, claro, plantas, lo que comes. ¿Qué Y sucede? además las plantas que te llevan a un estado de conciencia superior, ¿no? Que ese tema tiene mucha historia. Mucha. Y la sociedad es tan absurda que le llaman drogas. Y las drogas son las que fabrican ellos. Las plantas no son drogas, son plantas. Si las procesas o sacas, qué sé yo, cocaína o heroína o una cosa, o el fentanilo, que es ahora un problema tan grande en Estados Unidos concretamente, que es una droga inventada para, incluso el fentanilo se quemaba no sé para qué cosa médica, que la usaban en gran escala. Hay que tener mucho cuidado, porque estamos como muy rodeados de una serie de peligros para la salud, ¿no? Pero porque
¿Tú crees que todo lo que viene al final de la naturaleza tiene algo que enseñarnos? Y por lo tanto, este tipo de plantas de las que hablas, que podemos nombrar desde cosas como el cannabis, pero sobre todo entiendo que hablas de cosas como la ayahuasca y como plantas maestras que les llaman, que nos llevan a estados de conciencias, que la función no es evadirse, que es como hacen Occidente con las cosas, no es encontrarse, es conocer otros estados de conciencia. Sí. ¿Tú qué aprendizajes podríamos compartir que has sacado? Yo sé que tú has tenido conexiones a través de plantas maestras y viajes muy largos y con cactus y por el desierto y un montón de cosas muy reveladoras. ¿Qué mensajes te han llegado a ti que te han dado parte de quién eres hoy y cómo ves la vida? Yo soy un conjunto de cosas que tiene que ver con toda mi historia y mi pasado. Entonces, al final está esto que hay aquí, ¿no? O esto que puede plasmar una cosa como la entrevista que estamos haciendo, ¿no? Pero yo siempre me he dicho que yo soy, mi chispa es hija del peyote, ¿sí? Que es mi planta mágica que yo seguí. También la planta mágica que me hizo conocer y dar a conocer María Sabina, que son los honguitos, los hongos que el psilocibe, ¿no? Que nosotros conocemos como psilocibe. Son plantas. ¿Sí? Hay unas que tienen un efecto mortal o casi mortal, como la datura, ¿no? Sin embargo, la datura tiene sus amigos también, ¿no? Es una planta de poder, tiene algo muy grande, ¿no? Pero son plantas sin manipulación. Pueden matar, fíjate, hay hongos que te liquidan en un momento, ¿no? O te hacen Pero sufrir, como te puede morder una serpiente claro, y matarte, ¿no? O sea, claro. al final es ese juego de la vida, de Sí, ir y venir, ¿no? Sí, yo recuerdo que cuando crucé el desierto, después me fui a observar un ritual de unos brujos que estaban haciendo un ritual al desierto y yo quise llegar a ese sitio. Y en el camino se me cruzó una codalillo, es una serpiente chiquitita, y se me puso delante. Entonces era el camino, o pasaba ella o pasaba yo. Y tuve una charla con ella. Pasa tú. Yo aquí soy un intruso, esta es tu tierra. Y me quedo mirándola y era tan hermosa, con esos colores tan... Ni pasó, ni pasé. Al final pasó y cuando llegué al sitio donde estaban los brujos, se habían ido. Y habían dejado solamente los restos de su... Son cosas que no explico, ¿no? ¿Tienen explicación? ¿No? ¿Por qué buscamos explicación siempre? Ocurre. Y todo lo que ocurre, ocurre y nada más. Buscamos posiblemente explicación por esa ansiedad de control que tiene el cerebro humano. Y también de conocimiento. Pero el control, claro, pero el control y conocimiento es diferente. Sí, exacto. Aunque hay vínculo, porque igual hay parte de ese conocimiento, implica control y calma, pero yo lo quiero interaccionar con esa sensación tuya de dejar pasar. Si dejásemos un poco más pasar la vida y querer controlar menos todo lo que sucede. El control es un vicio terrible. El quererlo controlar todo. Porque al final, si te das cuenta, no controlas nada. Tú mira cualquier cosa que hagas. ¿Sí? Como sales tú, vas y... Efectivamente hay un global que tú sales y coges el coche y te vas a tal sitio y montas todo este tinglado de cámaras y haces una entrevista y ocurre, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es una parte, lo que podríamos llamar
llamar el control. Entonces, gracias a ese control estamos tú y yo hablando, si no, no sé. Sí. Vale. Sí. Pero la vida es aparte. O sea, la vivencia importante es aparte. Tenemos que desarrollar ese arte que es cumplir con todo, ¿sí? Incluso con las máquinas. Ahí yo he sido fotógrafo y sé usar las máquinas y los escribía, como ves, ¿no? Y esa parte tiene su gracia y su punto, ¿no? Esa parte del control está bien, pero el querer controlar todo de lo que ocurre en tu vida es diferente. Y esa parte del control es peligrosa. Peligrosa y además se une con eso que hablábamos de no ver, ¿No ves? porque estás a lo que quieres controlar, claro. Y además te genera mucho estrés, como veníamos hablando hace un momento. Ahí está, ya lo redondeaste. ¿Y cómo como usuario yo puedo, o cómo me recomiendas intentar bajar ese control? ¿Qué me repito? ¿Qué me digo? ¿Me intento repetir esto? No. ¿Cómo hago? Si respiras hondo y te relajas, es todo más fácil. Fíjate que si lo haces un momento, todo, el ruido de la calle, el movimiento de las hojas, las plantas, incluso las moscas o los mosquitos que pasen, cualquiera, se sitúa en el presente y se sitúa sin control, sin tiempo. Si ese estado, mucho más presente, fuera de la mente y más en esa realidad, nos trae tanto gozo, es el tiempo, o una de las razones, ese tiempo que nos trae ese estrés. Porque claro, tú dices esto, pero hay personas que te van a oír, que tienen, como todos, interacciones, trabajos, idas, venidas, pero eso se puede hacer con otra actitud. Claro. Que es un poco lo que tú estás invitando. Claro. Eso es lo que estoy invitando. De todas maneras, no hay camino. Lo que yo te pueda decir no te sirve para nada. A nadie. Es mi experiencia y pilla lo que pilles. Pero por eso pilla lo que pillas, porque tú te inspiras, por ejemplo, de muchas personas. Y yo he hablado contigo de estoicos, de griegos, o sea, tú estudias y no porque nos inspiramos. Es otra de las razones por las que estamos haciendo aquí hoy. No es que las personas vayamos a seguir tu camino, pero puede que haya cosas que nos inspiren, ¿no? Claro, yo me acuerdo, fíjate que de las personas que más he aprendido es a un hombre que trabajaba en el campo y que no sabía leer. ¿Qué cosa me enseñó? Cuéntame un poco quién era y qué pasó y qué has aprendido. Era un hombre, un campesino, entonces trabajaba... ¿Esto dónde era? En Murcia, trabajaba él conmigo, pero el que sabía era él, ¿no? Sabía trabajar en el campo y yo le aprendí muchas cosas, ¿no? Y era un hombre que era el mejor narrador que conocí. Vale. Era un narrador, no escribía, pero era un narrador perfecto, increíble, contaba unas historias de la guerra, de los maquis, de la gente que estaba tan ahí, todo lo narraba de una manera que te dejaba completamente anegado, porque la narración es ante todo un cuento que se cuenta, ¿no? Es una cosa inasible, ¿no? Hecha de símbolos y de imágenes, ¿no? Es curioso que también Jung, por ejemplo, habla de que nosotros cuando soñamos, casi no soñamos con lenguaje, soñamos con imágenes, ¿sí? Entonces la imagen son como símbolos, ¿sí? El propio Nietzsche decía que cuando soñamos estamos viviendo o, entre comillas, pensando, y fíjate que lo decía Nietzsche, estamos pensando como lo hacíamos en la antigüedad antes de que pudiéramos
articular los nombres. Es nuestro ser primario, ¿no? Nuestro ser. Antes hablábamos de diferentes cosas. Por ejemplo, el sueño. El sueño es muy importante. Claro. Necesitamos dormir, Sí. más o menos. Nuestro cerebro gestiona y digiere todo lo que aprendemos, se deshace de lo que no quiere, lo que no, en torno a dormir. Nuestras células se limpian y se fagocitan, o sea, pasan muchas cosas positivas durante el dormir. ¿Cómo ves tú el descanso y cómo cuidas tú tu descanso? Yo exactamente no lo cuido, sino viene, claro, pero es que viene, claro, ahí está. Ahí fíjate que es un tema, ¿eh? Porque el estrés no te deja ni siquiera dormir, ni siquiera descansar. O sea, el rollo del coco te quita hasta el sueño, que es algo que necesitas para todo lo que has dicho, ¿no? Recuperar todo, ¿no? Fíjate que los pájaros, sí, hay pájaros que volando duermen la mitad y la otra mitad están despierta. Nosotros, fíjate, si somos poca cosa y nada, y nos creemos tan importantes que ni siquiera somos capaces de dormir, ¿no? Porque estamos, dale a una cosa que está ahí inútilmente echándonos a perder la vida, ¿sí? Entonces, efectivamente, el descanso llega cuando estás tranquilo, cuando estás relajado y cuando te has cansado. Yo por eso todas las noches, antes de dormir, medito. Vacío mi mente y cuando la mente se vacía. Y cuando te levantas también se tiene que vaciar, porque es el momento muy puro, estás limpio. Y es cuando mejor realmente puedes meditar muy temprano, ¿no? Cuando tu cuerpo espontáneamente se despierta. En torno al espontáneo, el día y la noche, sabemos que los ritmos circadianos son muy importantes. Como nosotros deberíamos, o lo que mejor nos viene es vivir de día, dormir de noche. Y también que ha habido un cambio muy grande desde que se inventó la luz. Sí, porque nos altera muchísimo. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo tú respetas los ritmos circadianos y por el día haces tus cosas, por las noches duermes? ¿Cómo ves esta parte? No, bueno, debería, pero no. Vale. Porque soy una persona urbana, fundamentalmente. Entonces, sí, leo en la noche. ¿Sí? Leo en la noche. Pero sí, normalmente me acuesto, cuando me duermo estoy cansado. Entonces, el ciclo viene como por sí mismo, ¿no? Ahora, invertir el ciclo, eso es lo que nunca he podido hacer a veces. Bueno, no está un poco demostrado que las personas que tienen que trabajar de noche Sí, mueren antes y es complicado. Tiene que ser. Está en contra de muy nuestros difícil, ritmos sí. circadianos. Sí. Tiene que ser muy difícil eso. Aquí nosotros recomendamos mucho y hay muy interesante bibliografía sobre respetar los ritmos circadianos, comer de día, no comer de noche, respetar ese Claro. sueño, intentar no estar con luces azules, ni pantallas, ni nada, cuando se va el sol. De hecho, si quieres leer, es muy interesante leer con la luz de una vela. Muchas veces. Claro, yo lo hice muchos años, ¿no? Pero también la vista me ha... Claro, te ha condicionado. Y entramos en un tema que me interesa mucho, que es ¿cómo percibes tú el paso del tiempo, que es ficticio? Cuando voy a lo que comentamos de tú sientes tu ser joven, tú te sientes joven. Y sin embargo, tu cuerpo hay cosas, como esto de la lectura, que tus ojos ya no dan igual, tu cuerpo, aunque sigues siendo al campo diariamente, no es el mismo que hace 20 años. ¿Cómo vives esa parte de esa degradación del cuerpo o esa evolución? ¿Cómo lo vives? Claro, lo que pasa es que efectivamente el cuerpo se va degradando, pero tienes otras cosas. O sea, aquí tú dices, tú le llamas sabiduría, no es exactamente sabiduría, es esto más como
has vivido, tienes mucha experiencia y entonces sabes hacer... La vida la tomas desde muchos ángulos diferentes y además la ves de una manera diferente. Es como, ¿qué te contaré? Ah, los zapatos, ¿sí? Los mejores zapatos son cuando los tienes que tirar. Los mejores están adaptados aquí, están aquí, la ropa igual. Pues nosotros nos pasa lo mismo. Tu mejor Cuando versión es cuando se está acabando. Claro, yo creo que el mejor momento es cuando mueres. Es sin duda. ¿Por qué? Continúa. De todas maneras, yo creo que no hay muerte. Eso es lo que yo decía. Yo sé que tú no crees en la muerte. Y ¿cómo? Compárteme esa sensación. ¿Cómo ves tú el sostén? Complicadísimo, ¿eh? Bueno, pero es que aquí no hemos venido a que esto sea fácil, ya lo sabes, Manuel. Es que, mira, tiene muchos ángulos el tema de la muerte. Por un lado, fíjate tú cómo vas a pensar que te haces viejo o no sé qué. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Mira, te voy a contestar cuántos años tengo. Mira, resulta que tengo columna vertebral de cocodrilo y tengo ojos de pez, porque ahí hay agua. Tengo agua de mar metida en el cuerpo. Entonces tengo esta planta y yo somos cercanísimos, pero súper cercanos, ¿sí? Las bacterias están mucho más lejos. Es más, las bacterias no mueren. El momento en que ellas se dividen, no conocen la muerte aparece con los eucariotas, con las que necesitan el otro lado del sexo. El sexo es... Es un chiste, pero esa la historia. Entonces, ¿qué realmente somos? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está esa historia que somos, que está escrita en el cuerpo? Es que no, desde el punto de vista biológico, no has nacido, ni has... ¿Y de dónde viene? Seguro que no. Mira, está comprobado que en el desierto de Atacama, un biólogo que estudiaba astronomía me enseñó los meteoritos que había recogido que tenían sustancias orgánicas dentro. Y me dijo, ¿de dónde viene la vida? Digo, bueno, pero entonces no hay. No hay muerte. No hay. Y luego, efectivamente, llego y me entierran, ¿no? Muero. Pero esto continúa, es indudable, ¿no? Entonces, hacia el futuro hay un hombre, hay un estudio hecho por gentes que han muerto y han vuelto. Experiencias cercanas a la muerte. Ajá. Hay un librote así de un tipo, que no me acuerdo ahora, luego lo buscamos, que habla de ese tema. Yo mismo conozco el tema de la muerte, ir y volver. Entonces, no es nada religioso, aunque también tienes que ver las creencias religiosas dentro de este tinglado, porque algo hay detrás, ¿no? ¿Sí? Más bien, Jung, por ejemplo, hablaba del Bardo Todol, ¿no? Que es el libro tibetano de los muertos, también está el de los muertos de los egipcios, ¿no? Y todas las tradiciones que hay sobre la muerte, ¿no? Y la vida me ha enseñado que no hay certezas. Entonces no hay certeza de nada. Tampoco te puedo decir que, es que la vida después de la muerte, no sé qué, yo qué sé. Me parece, y tengo la sensación que una de las cosas que más podemos aprender de ti, Manuel, es sobre el tema de la escucha, de la autoescucha, en torno a la salud y en torno a qué necesitamos en cada momento. Creo que estamos en un momento social donde es todo muy para afuera, poco es para adentro, y creo que una de las herramientas que más podríamos
aprender de ti, que sé que no vas a dar una guía, pero ¿cómo nos podemos escuchar más para ver qué necesitamos, qué no necesitamos, qué darnos, qué no darnos, caminos un poco? Bueno, en primer lugar, el único que sabe es el cuerpo. Y en el cuerpo hablo de mente-cuerpo. Es una unidad que no se puede separar, es inútil, es tonto separar. Entonces, escuchar es escuchar esa totalidad. Es escuchar cuando estás enfermo, escuchar qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, o escuchar la mente lo que a donde te está llevando, ¿no? Esa escucha de la que hablábamos antes, ¿no? Pero escuchar el cuerpo es un tema de salud muy interesante, porque él es el que sabe definitivamente todo. Ninguna ciencia podrá abarcar, ningún médico podrá decirte qué es lo que realmente tienes y qué te pasa y qué necesitas. Yo por eso me alejo tanto de la medicina, aunque a veces tienes que recurrir a ella lo menos posible, ¿no? Escuchar es saber, es una conexión con uno mismo que tiene que ver con el vacío que tú haces de silencio hacia afuera y silencio hacia adentro. Son como un solo silencio, pero uno es de lo que viene afuera y otro es de lo que viene dentro de ti, de tu propia mente. Y en ese silencio está la respuesta de todo, de lo que necesitas, de lo que no. Por ejemplo, hay gente que para curar utiliza un péndulo, ¿no? Sí, entonces le pregunta a un péndulo, oye, ¿esto qué onda? ¿Me viene bien o no me viene bien? Y tú colocas el péndulo y el péndulo, tú le pones un código de sí o no, ¿sí? Sí. Y si se mueve para acá es de una manera, se mueve para allá, todo es arbitrario. Pero entras en contacto con ese péndulo. También es como las varitas que usan sí, para saber si hay algo. Y funciona, porque el que sabe, el saorí no es la varita, ¿sí? Es tu cuerpo, el que siente donde hay agua. Yo, por ejemplo, localizo donde hay agua porque me entran ganas de mear y viene por abajo o se me mueve algo, ¿no? No sabría explicarte muy bien. Entonces el cuerpo percibe energías, percibe todo. Desaprovechar eso es una Y fíjate que te voy a contar una frase. Hemos recibido un regalo que es la intuición. Y tenemos un sirviente que es la razón. Pero hemos olvidado el regalo y seguimos y nos hemos hecho esclavos de la razón. ¿Sabes quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Einstein. Si escuchas el cuerpo, te lo dice. Y es muy curioso que te lleva a alimentos o a cosas, ¿no? El problema es que tenemos hoy en día es que nos toman el pelo. Descaradamente. ¿Vale? Nos dan gato por liebre, nos dan, esto es muy bueno, incluso lo ecológico se ha puesto de moda y no sé qué, todo es ecológico. Pero todo es mentira también. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que está basada en interés económico y no en la salud, ni en lo que tienes que comer, ni nada. ¿Me entiendes? ¿Por qué la gente engorda? Porque les dan porquerías. Porque a los pobres cerdos o animales los crían con hormonas que son las que tú te comes.
y luego resulta que tiene un problema de salud. Es un poco hipócrita, ¿no? Hombre, claro está que la salud no es negocio. Con esto me refiero a Claro. que la persona sana no es negocio. Es el enfermo es el negocio, ¿no? Claro. Esto es muy interesante. Claro. Hablas de algo que es un ejemplo muy claro, que es la obesidad. Hace 50, 60 años, la mayoría de la gente no había obesos. No. Tú veías una foto de gente en la playa y estaban normal. Sí. Sin embargo, ahora no. Y claro, está el rollo que nos comentan de, oye, eres tú el que tienes que cuidar tu alimentación, todo. Sí, Claro, hay una te echa la responsabilidad. culpa a ti. Hay una responsabilidad mía, pero hay un concepto sistémico que hay que cambiar, que es, claro, pero es claro que tengo acceso es todo muchísimo de peor calidad, comida chatarra, como le llaman, lleno de un montón de cosas, ¿no? Que pasa un poco también ahora este tema con la atención, el tema de las redes sociales, el decir, sí, yo tengo que cuidarme, ya, pero hay un problema sistémico de cómo estamos dejando que todo esto entre en nuestra vida. Volviendo a la escucha, con esta maravilla que nos has compartido, entonces lo que debemos es de invitar a las personas a dar espacio a ese silencio de fuera y silencio de dentro para escucharse más, ¿no? O sea, tú lo ves esto un poco como el hecho de que nuestro cerebro capta mucho más de lo que nosotros luego dejamos entrar para poder estar aquí, porque yo ahora mismo mi ser está captando nuestra conversación, pero está captando muchísimas cosas que pasan. Y si yo prestase atención a todo, no podría estar a lo mejor teniendo esta conversación. Qué tema, ¿eh? Entonces me lo llevo a lo que dices tú un poco. No estoy por abrir otro melón, sino el hecho de decir, da espacio a eso a raíz de quitar un poco de impactos por fuera y darte tiempo para estar en silencio, ¿no? Es una de las primeras maneras de escucharse. El silencio está lleno. En el silencio hay plenitud y hay mucha más información de la que tiene el coco, que está raca raca. El coco que está raca raca está repitiendo. Es como un loro. Repite lo que ha escuchado. Es un loro que repite lo que ha escuchado, lo que ha leído, lo que ve por televisión, todas esas cosas las repite. Por eso yo hablo de que hay que hacer un silencio adentro y en ese silencio hay muchas más cosas que en el y todo, mucho más, es mucho más rico, es que el vacío está lleno, es que parece mentira, pero vaciar significa llenar, y toda la información de tu cuerpo está ahí. Pues tenemos esa visión de esa actitud positiva de volver a encarnar con ese autoconexión donde están la mayoría de las respuestas que muchas veces no queremos escuchar, o no estamos hechos a escuchar, o nos cuesta por el tipo de vida que llevamos. Claro. Y luego también, claro, ahí entra el tema de la salud, ¿no? Porque si tú realmente sigues lo que el cuerpo te está, no tienes que hacer nada, simplemente escuchar y hacer, ¿no? Yo recuerdo a mí una vez que me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Me habían revisado, fui al seguro y todo el rollo, me habían revisado los dientes y me dijeron que me los iban a sacar todos para ponerme una dentadura, ¿no? Llegué a la hora de la cita, y mira que toma tiempo, no sé qué historia, ¿no? Y llego y pulso el ascensor y cuando voy a subir al ascensor, mi cuerpo me pegó un grito terrible que casi me tira de rodillas. Y me dice, no lo hagas, yo me las apaño, no te preocupes que me las apaño.
Y aquí estoy, sin dientes. Es increíble. Funciona. Tienes lo que tienes. Soy calvo, no tengo dientes, vale. Pero lo demás estoy bastante entero. Estoy, no sé, metiendo las manos, cosas, ¿no? Pero ahí hay un gran trabajo de no apego, de aceptación y de amor a lo que Aceptación tienes. sobre todo. Aceptación. ¿Cómo ves eso? Porque el problema es que estamos tan apegados a nuestro físico y a lo que vemos, que cuesta mucho esa parte de la vejez. Por eso hay luego tanta operación y tanta tema estético. Las mujeres lo tienen peor, porque han pasado... Bueno, socialmente se pide más de ellas. Sí, de otra bueno, manera. eso es las mujeres muy mal. Ha sido terrible lo que ha ocurrido con las mujeres desde que se ha iniciado el paternalismo, ¿no? O esta sociedad patriarcal y bla, bla, ¿no? Que no tiene tantos años. Porque las sociedades matriarcales eran... si tenemos como sapiens, tenemos 2 millones de años, el patriarcado tiene 6.000. Nos hemos tragado como que esos somos. ¿Cómo que esos somos? Es como me dicen, es que somos guerreros. ¿Qué? Sí, una vez lo hemos hablado, los bonobos, ¿no? Más que el chimpancé, el bonobo es más cercano a nosotros en comportamiento, ¿no? Vale. Y son pacíficos porque se lo toman todo. Y muy sexuales, además. Y muy sensuales, claro. Es que nosotros tenemos una concepción del sexo que no sabemos ni lo que es horrible. Pero bueno, todo es escucharse, ¿no? Todo es escucharse. Yo aspiro a escucharme cada vez más, Claro. soy consciente del mundo mental en el que estamos. A mí no me gusta echar balones fuera y decir que es tema de la sociedad, aunque ya también estoy entendiendo que hay un tema sistémico que sí hemos de juntos todos decir, oye, por aquí no. Y también creo que hay un trabajo personal. Yo, por ejemplo, ese esfuerzo de la meditación que invito a hacer, que de primeras parece que no, y hablando con personas de experiencia, es un gran camino de autoescucha, de autosanación, accesible a todo el mundo. Sí. Que si no lo haces es porque estás enganchado a tu mente, a la que no quieres esforzarte, o sea, creo que hay mucho ahí. Entonces, en ese sentido es algo de las que nosotros queremos compartir mucho. Sí. Muy bien. Y el tema de la limpieza, Manuel, y de la autodepuración en muchas culturas se hacen lavativas, se depuran. Nosotros abogamos, por ejemplo, por hacer limpiezas y por depurarte, porque creemos que, y hemos visto muchos estudios donde es muy beneficioso, ¿no? Claro. ¿Tú has tenido alguna experiencia acerca de ese tema de las depuraciones? Los ayunos. Incluso ahora, por ejemplo, yo no hago un tipo de ayuno que son los ayunos de... 16 horas. Claro. Intermitente, que le llaman, ¿no? Sí, son 16 horas, pero ya ahí limpias, le das la oportunidad al cuerpo, pero si lo dejas varios días sin comer, mejor. ¿Tú has tenido experiencias de ayunos largos? Sí. ¿Y qué puedes recomendar o qué? Hombre, te dejan muy bien, ¿eh? Sobre todo, llega un momento que luego ya no quieres comer. Claro. Después del tercer día o algo así, ya dices, pero si es tan fácil, en realidad es tan fácil que se puede. No hay que tener miedo, ¿no? Porque no te va a pasar nada. Tienes reservas de sobra. Y eso ante todo, y de hecho es que es ese espacio para dejar al cuerpo limpiarse y curarse. De hecho, mucha gente cuando se enfrenta ahora a enfermedades grandes lo que hace es dejar espacio a eso, ¿no? Que es esa escucha del cuerpo con su capacidad de depurarse, si el problema es que no necesitamos comer 3 veces al día, ni 5 veces al día y estar ahí, ¿no? No es natural comer 3 veces al día, es una barbaridad. Pero bueno, la actividad es que llevas una actividad muy frenética, ¿no? Que requiere todo eso, ¿no? Bueno, que lo requiere o que estamos enganchados a todo eso, porque al final la comida, yo veo que hay muchas veces o casi nunca comemos por necesidad y es muy importante esperar a tener hambre.
Sí. Porque al final además es salud el hecho Claro. de dejar al... Comemos por hora, como hacemos todo por hora. Así es. Pues nada, Manuel, gracias. Bueno, a ti. Gracias por acompañarnos. Qué bien. Vamos a hacer la próxima con Manuel en el campo, Claro. porque va a estar mucho mejor. Manuel Claro. tiene mucho más que contarnos, no os lo imagináis. Entonces, hemos hablado de que a ver cuándo pronto vamos a hacer una continuación de esto, Claro. porque Me queremos encantaría. abordar el tema de la muerte, el tema de las Sí. diferentes vidas, Sí. y además Manuel va a empezar a utilizar nuestro sistema de suplementación, Ah, sí, bueno, yo, claro. que él ya toma muchos suplementos, pero va a comenzar y nos contará también un poco También. qué Claro. tal y todo. ¿Vale? ¿Te Muy parece bien? Muy bien, muy bien.